Amigas y amigos de Carnaval TV, sean bienvenidos una vez más a este espacio denominado Carnaval Deportes por la señal del 45.2. Estamos una vez más con Jorge Carrizo, quien es magíster en Ciencias de la Salud, mención en entrenamiento deportivo, además tecnólogo en deportes y licenciado en Ciencias de la Actividad Física. Una vez más va a estar con nosotros instruyéndonos y conversándonos en esta oportunidad sobre las ciencias aplicadas al fútbol. Muchas gracias, Jorge, por estar una vez más con nosotros en Carnaval TV. Bueno, para mí es un gusto estar acá nuevamente. Gracias por la invitación. Y interesante el tema que se plantea hoy día. El deporte más popular del mundo, que muchos piensan y manifiesto también mi pensamiento de que si bien el fútbol no es ciencia, la ciencia sí puede ayudar a mejorar el fútbol. Entonces, desde ese punto de vista, me parece interesante un poco compartir la experiencia que he tenido en los últimos 10 años respecto al fútbol. Si bien no es mi área donde me he fortalecido, hay una experiencia detrás en la parte de evaluación de la composición corporal, evaluación fisiológica en distintos clubes y distintos niveles deportivos. Y sin duda es algo que estamos muy lejos de alcanzar los óptimos niveles que hay en distintos países, no solamente europeos, sino también aquí mismo en Sudamérica, que trabajan con la ciencia, que trabajan con la salud de manera unificada con sus cuerpos técnicos, como club, como institución en general. ¿Qué tan atrasados estamos en ese aspecto acá en el país? Bueno, sería bien aventurado de mi parte de decir que tan atrasados estamos, pero sí creo que estamos bastante. Cada vez se está incluyendo más la ciencia aplicada al deporte orientado al fútbol. Cada vez hay, al parecer, cada vez hay más profesionales que se han ido especializando y ha logrado que en los distintos clubes, en eh, distintos clubes deportivos del fútbol, inviertan en profesionales que dominan la ciencia y la acerquen al staff técnico. En muchas ocasiones me tocó poder participar de forma secundaria con Audax Italiano, eh, con San Luis de Quillota, incluso con Deportes La Serena, eh, Coquimbo Unido, con el levantamiento de datos con respecto a la composición corporal y cómo algunos entrenadores manifestaban el interés por el levantamiento de datos y cómo esto lo podían incluir dentro de su temporada, dentro del proceso que ellos querían conseguir, y cómo otra área también se preocupaba, otro staff se preocupaba de que esto podía afectar el rendimiento de su deportista. Entonces, al parecer aún no hay esta hegemonía y donde se empiezan a destacar los equipos es cuando hay un trabajo de años establecido respecto al levantamiento de datos, al match analysis, que tiene que ver con cómo partido a partido vamos analizando el comportamiento de cada uno de nuestros jugadores y no solamente este análisis estadístico del punto de vista técnico, táctico, sino que también físico. Y cómo podemos aterrizar esta información para hacer un entrenamiento a la carta, como escuché hoy en día de Ciro. Eh, Quien plantea que el entrenamiento es importante individualizarlo. Entonces, ¿cómo individualizamos un entrenamiento para jugadores que tienen el 85% de los minutos participando en cancha versus otro que solamente entran en los últimos 10, 15 minutos eh, antes de finalizar el partido? ¿Qué tipo de partido vamos a enfrentar? ¿A qué nivel? ¿Cuánto va a ser la máxima extensión o duración que va a tener este compromiso? ¿Y cómo se realiza ese trabajo? ¿Cómo se lleva a cabo el control y en especial también la base de datos que puede servir también al cuerpo técnico para estas instancias? Bueno, principalmente creo que es muy importante que la experiencia positiva que he tenido, como por ejemplo con Arturo Salá, cuando Eduardo Báez, fisiólogo de Santiago Wanderers, en ese tiempo, en el año 2012, 2011, estaba contratado como fisiólogo deportivo. eh, eh, Llega Arturo Salá y entiende la importancia de incluir la ciencia. Entonces trabaja con Eduardo, quien venía realizando un trabajo
levantando datos, información por años, que mostraba análisis, mostraba publicaciones científicas, y logran este match de poder entenderse ambos y decir ya, ¿cómo ambos podemos trabajar de forma simultánea? Y que esto sea entendido por el preparador físico, por el equipo técnico, y que lo vayan entendiendo desde las etapas formativas, juveniles y posteriormente los debutantes y los que están en primera. Todo un equipo multidisciplinario que logran un lenguaje transversal, donde cada uno se preocupa de hacer su labor, pero entiende la importancia de que otro también tenga mi mismo lenguaje. Entonces, de ahí se van logrando estas herramientas, dejando por sobre todo de lado las pasiones, dejando por todos los intereses personales, las diferencias y establecer en aspectos objetivos. Ya, estos son los datos que logramos levantar en la evaluación previa a la temporada. Estos son los datos que estamos observando en los últimos 10 partidos de nuestros jugadores y estas son las evaluaciones que vamos a obtener al finalizar esta primera parte de la temporada. ¿Cómo podemos seguir ajustando? Es algo diario, semanal, porque hoy en día cada vez, como lo plantea Martín Buchay, eh, hoy en día cada vez más importante la monitorización individual diaria de los atletas. Y un aspecto que depende muchas veces del atleta, que él sea capaz de registrar diariamente ciertos aspectos como el estado de ánimo, la calidad de sueño, cómo despertó en la mañana, si está con energías para lo que significa la jornada, y cómo esta información llega al fisiólogo deportivo y poder acercarlo lo más rápido posible para el entrenamiento que van a enfrentar. Entonces, hay un tiempo que se destina desde el día que comienza el entrenamiento, desde el día que comienza el deportista a prepararse para el entrenamiento o para la competencia. Entonces, eso es muy importante, el lenguaje que sea transversal y que sea rápido y que además sea un lenguaje entendible. A veces nos dejamos llevar por el equipamiento, por sobre las habilidades para entender los datos que nos van levantando. Entonces es muy simple agarrar un equipo como un GPS, instalarlo, están todas las indicaciones ahí. Cualquiera puede tener las herramientas para poder aplicar un GPS y activarlo. Pero el tema está, ¿cómo yo interpreto esos datos? ¿Cuánto tiempo me demoro yo en traspasar todos esos datos para analizarlos y cómo yo estoy entendiendo que en este punto, donde entendemos que de los 90 minutos de juego, solamente el 3% de la distancia recorrida son actividades explosivas, de alta intensidad, que son las que definen el partido. ¿Cómo en ese 3% me veo reflejado en lo que fue el entrenamiento con los datos que obtuve del GPS? ¿Qué está pasando desde el punto de vista orgánico? ¿Cuál es mi análisis para entender por qué hoy día el jugador corrió más, pero bajó la potencia o la velocidad de ejecución? ¿Por qué hoy día tuvo más veces el balón, pero perdió más veces el balón en los momentos de definición? ¿Qué aspectos están ocurriendo en ese sujeto? Voy a los datos de la mañana, analizo cómo fue su comportamiento y observo que hay un agotamiento, de descanso mal, la frecuencia cardíaca basal o de reposo está alterada, ya, y cómo veo el comportamiento en el entrenamiento, cómo esto lo transfiero a la competencia. ¿Tenemos el tiempo suficiente de descanso entre lo que vamos a trabajar en el aspecto aeróbico del entrenamiento de hoy y el aspecto de la fuerza, la potencia y los aspectos pliométricos? Estamos respetando la distancia necesaria entre un aspecto y otro, ya que si están muy cerca, este método concurrente, este entrenamiento concurrente que está relacionado directamente con mezclar ya condicionantes como el entrenamiento de fuerza con el entrenamiento aeróbico, no afecte a la ejecución de los cambios de dirección, no afecte los tiempos de contacto, no afecte los saltos, no afecte la altura ni la velocidad con la cual yo me despego del suelo, no afecte la capacidad que tengo de repetir sprint, que se ha demostrado que mientras el jugador tiene más sprint a mayor velocidad y se puede mantener en el tiempo a velocidades más altas, aumenta las posibilidades de éxito. Eso como principalmente. Y en este caso, el poder usar la tecnología, ¿qué tecnología usan ustedes por lo general
para poder tener esos datos, justamente. Lo decía usted, claro, el GPS lo puede, entre comillas, comprar cualquiera y ver cualquiera, pero no hacer el trabajo detrás, que significa ver cada jugador en cada momento. Pero aparte de eso, algún elemento tecnológico que usen ustedes o alguna manera de tener esa base de datos como cerca y respaldada, que es lo más importante también para los que vienen. La mayoría de los instrumentos que se utilizan, en el caso del GPS, te transfiere los datos y te lo dejan tabulados. ¿Ya? Ahí depende de la estrategia estadística o vía estadística que tiene cada fisiólogo, cada científico del área, para poder analizar esos datos. O sea, si tú no conoces de estadística Claro. y no eres capaz de interpretar esa información, sin la herramienta estadística adecuada, te arroja cualquier cosa. La mayoría de estos programas te ofrecen un análisis estadístico de forma, ¿cómo se llama? Estándar o automático. Automática, claro. Claro, un custom. Entonces, de esa manera, yo puedo tener los datos, pero sin embargo, No lo va a saber descifrar, no leer, lo, claro. no lo voy a poder saber descifrar, o a lo mejor no soy capaz de identificar que los datos que me están arrojando otra interpretación de lo cual yo quiero utilizar. Ese es por un lado. Por otro lado, existen otros equipos, por ejemplo, las plataformas de contacto o los sensores de las cámaras con sensores que tú pasas el sensor y te deja de registrar el tiempo. Te arroja un dato, pero esos datos también tengo que interpretarlos. Eso requiere tiempo, ¿ya? Y la habilidad en quien lo pueda analizar permite acercarlo. Ocurre muchas veces que al estar estandarizados estos datos, entrega una información muchas veces errónea, que provoca una crisis en respecto a cómo voy a enfrentar el entrenamiento de ese jugador específico. Ese jugador específico tendrá las condiciones necesarias para poder cumplir con el entrenamiento. Entonces, el entrenamiento constantemente tiene que ir siendo dinámico, claro. Individualizarlo en el atleta. El atleta a lo mejor está en muy buenas condiciones, pero a lo mejor recibió una lesión, una patada que va a deteriorar los tiempos de contacto, los tiempos que puede estar manteniéndose en cancha. Eso principalmente. Y sin duda es un tema muy apasionante y muy importante también poder conocerlo y conocerlo más de cerca. Es por eso que estamos con Jorge Carrizo, quien es magíster en Ciencias de la Salud, mención en entrenamiento deportivo, tecnólogo en deportes y licenciado en Ciencias de la Actividad Física. Vamos a seguir teniendo cápsulas, vamos a seguir conversando sobre justamente este tema que es tan interesante y tan apasionante como son las ciencias aplicadas al fútbol. Claro, hay varios temas que son mucho más puntuales acá. La idea es dar apreciaciones generales. Espero poder seguir aportando en esta temática. Aprovechamos la instancia también para su número de contacto, su Instagram, sí, para poder aparecerlo acá en pantalla. Intento tener una red social un poco más activa, entonces les comparto J. Carrizo Sport Science en Instagram, donde me pueden realizar consultas. Agradezco las consultas que se realizaron de la otra cápsula. Espero haberlos ayudado, haberlos satisfacido su necesidad. Sin duda para nosotros un lujo, un privilegio poder contar con Jorge Carrizo, quien es magíster en Ciencias de la Educación, mención en entrenamiento deportivo, tecnólogo en deportes y licenciado en Ciencias de la Actividad Física, aquí en Carnaval Deportes, este espacio en el 45.2 de Carnaval TV.